La noche había caído como un pesado manto sobre el orfanato abandonado de la colina, conocido por los lugareños como el Orfanato de las Sombras. La estructura antigua se había convertido en un nido de leyendas inquietantes, pero ninguna más aterradora que la del fantasma perverso que se rumoreaba que mantenía cautivos a las almas de los niños que murieron allí. Un grupo de cazafantasmas, armados con tecnología retrofuturista y guiados por un profundo deseo de liberar las almas atrapadas, se adentraron en el edificio oscuro y desgastado. Los pisos crujían bajo sus pies, y un aire helado impregnaba el lugar, un presagio ominoso de la presencia sobrenatural. La luz de las linternas apenas penetraba las sombras densas que parecían moverse por voluntad propia. Dentro del orfanato, el silencio era absoluto, roto solo por susurros lejanos que parecían dar forma a palabras incomprensibles en el viento. Los cazafantasmas avanzaron cautelosamente, sintiendo el peso abrumador de la desesperanza que impregnaba cada rincón del lugar. En el centro del orfanato, encontraron un salón en ruinas, donde se decía que el fantasma maligno había establecido su reino. En medio del salón, un espejo antiguo permanecía cubierto de polvo. Era conocido como el portal que mantenía a las almas juveniles prisioneras. La líder del grupo, Elena, se acercó al espejo con un amuleto protector que había recibido de una anciana del pueblo, conocedora de las artes antiguas. Al pronunciar el encantamiento con voz firme, el espejo tembló y una figura espectral emergió, un hombre con rasgos distorsionados y ojos llameantes llenos de ira. No será tan fácil, murmuró la figura, su voz resonando en las paredes, como si todo el edificio estuviese susurrando sus palabras. Con un gesto violento, sombras de niños atrapados comenzaron a circular alrededor del grupo. Los cazafantasmas, sin amilanarse, unieron sus energías y tecnología. Emplearon un artefacto especial diseñado para romper el lazo del espectro con el espejo. Con un destello cegador y un grito sobrenatural que hirió el silencio de la noche, el vínculo se deshizo. Las sombras de los niños, finalmente libres, comenzaron a ascender en el aire, sus rostros por primera vez serenos mientras desaparecían en la luz plateada de la luna. En un rincón olvidado del mapa, donde los senderos se tornan brumosos y las noches se vuelven más largas, se encuentra el pequeño pueblo de San Brumas. Cada año, cuando el calendario marca el 1 de noviembre, un silencio sepulcral envuelve las calles, y hasta los animales se tornan mudos en un presagio de lo que está por acontecer. Cuenta una antigua leyenda local que San Brumas fue, en algún tiempo remoto, escenario de un horrible suceso. Un grupo de aldeanos, celosos y aterrorizados por las supuestas prácticas esotéricas de una familia de forasteros, los condenó a una ejecución sumaria que, desdichadamente, salió de toda proporción. Con sus últimas exhalaciones, el patriarca de la familia lanzó una maldición sobre el pueblo. Cada año, cuando los cielos oscuros vuelvan a recordar su sufrimiento, ellos, los inocentes condenados, regresarían para reclamar justicia. Aquella maldición se hizo realidad una helada noche de noviembre hace décadas. Desde entonces, una horda espectral de fantasmas emerge del cementerio, cubiertos en mantos de niebla, deambulando por las calles como sombras fugaces. Entre los habitantes, Clara, una joven bibliotecaria de espíritu curioso, se sentía especialmente intrigada por el fenómeno. Había dedicado años de su vida a investigar el origen de aquella desgracia y sentía que estaba cerca de desvelar un secreto oculto que yacía en los rincones oscuros de una iglesia abandonada. La víspera del 1 de noviembre, armada con valentía y un artefacto antiguo que, según decían, le permitiría comunicarse con los muertos, se dirigió a la iglesia, decidida a enfrentar a las almas errantes. El aire estaba impregnado de una humedad que calaba hasta los huesos y una luna pálida se reflejaba en el vitral roto de la iglesia. Al ingresar, Clara sintió como el frío parecía cobrar vida, envolviendo sus pensamientos. Encendió el artefacto, un extraño aparato que chisporroteó y zumbó en la penumbra. Con el primer parpadeo lumínico, el escenario cambió, las oscuras figuras espectrales comenzaron a materializarse a su alrededor, flotando con rostros desencajados y ojos que hablaban de siglos de sufrimiento. ¿Qué necesitas para descansar en paz?, preguntó Clara con voz temblorosa, mientras las miradas de los espectros se posaban sobre ella. Entonces, el líder de los fantasmas, aquel que había maldecido al pueblo, alzó la mirada y le habló con voz quebrada, revelándole que su único deseo era que el pueblo reconociera su error, que se borren las injusticias de sus memorias colectivas y se reconozca su inocencia. La noche era cerrada y el viento soplaba entre las viejas lápidas del cementerio del pueblo, un rincón olvidado al que solo unos pocos se atrevían a acercarse después del ocaso.
Se decía en el pueblo que un espíritu errante rondaba entre las tumbas, una joven mujer de belleza deslumbrante cuyo profundo canto atraía a los hombres a su aparición. El aroma a tierra húmeda y el crujir de las hojas secas bajo los pies llenaban el aire con una perturbadora melancolía. La luna grisácea se deslizó detrás de nubes densas, ocultando cualquier rastro de luz. Javier, un joven curioso que desafiaba historias sobrenaturales, decidió investigar la leyenda. Nadie del pueblo había sabido de alguien que volviera tras encontrarse con la dama del cementerio, sin embargo, Javier no creyó en fantasmas ni en maldiciones. Llevaba una linterna cuyo haz tambaleante apenas iluminaba su camino entre las tumbas descuidadas. De repente, escuchó un murmullo. Era suave, casi seductor, como un susurro que pedía ser seguido. Con la respiración contenida, Javier se acercó al origen del sonido. Allí, entre las sombras, apareció ella. Sus ropajes antiguos ondeaban alrededor de su figura. Su rostro, hermoso y pálido, se veía inmaculado, pero sus ojos brillaban con una luz espectral que helaba la sangre. La mujer extendió su mano invitándolo a acercarse más. Javier, fascinado, dio un paso tras otro, como si una fuerza invisible tirara suavemente de él. Justo cuando estaba al alcance de su mano, el semblante de la joven se transformó de repente. El cuerpo de Javier se congeló de miedo, pero antes de que pudiera retroceder, un frío espantoso lo envolvió. A la mañana siguiente, las frías luces del amanecer revelaron a Javier tendido sin vida sobre la tumba de aquella dama, su rostro congelado en una expresión de espanto. Era una noche oscura en la Universidad de San Nicolás, donde apenas un par de luces cálidas iluminaban los largos pasillos de la antigua biblioteca. Jorge, el bibliotecario de turno, estaba preparando para cerrar. El aire nocturno estaba impregnado de un olor a humedad mezclado con el aroma de libros viejos. Mientras organizaba un último estante, un leve susurro recorrió la sala. En principio pensó que era solo una corriente de aire que se filtraba por las ventanas viejas, pero al observarlas más detenidamente, notó que estaban cerradas herméticamente. Desconfiado, Jorge se acercó al enorme ventanal que daba a la plaza central de la universidad. Las sombras se movían de manera extraña, casi danzando con el viento. Decidió volver a sus tareas, pero ahora con un creciente sentimiento de inquietud. De pronto un sonido del fondo de la biblioteca, parecido al arrastre de una silla sobre el suelo, lo hizo sobresaltarse. Los pasillos formaban un laberinto tétrico de estantes altos, y la luz apenas llegaba a iluminar los rincones más oscuros. Siguiendo el sonido, Jorge llegó hasta una sección de libros olvidados, aquellos que rara vez eran prestados. Al doblar una esquina, una ráfaga fría le envolvió, y frente a él, vibrante pero translúcida, la figura de una mujer se manifestó. Vestía como si perteneciera a otra época, y sus ojos reflejaban una tristeza infinita. Jorge se quedó petrificado. La aparición extendió su mano, señalando hacia uno de los estantes. Sin saber por qué, Jorge sintió una atracción irresistible, como si un secreto ancestral le estuviera llamando. Al acercarse, un libro especialmente antiguo brilló con una luz tenue. El título, Memorias de un alma perdida, le pareció extraño. Al abrirlo se dio cuenta de que contenía un diario, la historia de una joven estudiante que había fallecido trágicamente en esa misma universidad décadas atrás. Su espíritu quedó atrapado, vagando en busca de alguien que pudiera contar su historia. La antigua ciudad minera de Pueblo Niebla, olvidada y desolada, mantenía vivos los susurros y las leyendas de aquellos que perecieron dentro de sus socavones. Los habitantes conocían demasiado bien su folclore, y cada vez que la lluvia comenzaba a golpear los adoquines, los pasos arrastrados resonaban en las calles. Se decía que eran los espectros de los mineros que nunca lograron salir del abismal túnel. Esa noche una tormenta furiosa se cernía sobre Pueblo Niebla. Las luces del pueblo parpadeaban intermitentemente mientras el viento rugía, llevando consigo las voces de aquellos perdidos entre las sombras. Marcos, un joven repartidor que había llegado tarde con sus encomiendas, se encontraba ahora atrapado en medio de la calle principal, sin posibilidad de regresar. El frío se había aclarado, haciendo a Marcos temblar mientras buscaba desesperadamente alguna señal de vida.
El agua caía implacable, transformando las calles en ríos efímeros que corrían hacia lo desconocido. Con la visión borrosa a causa de la torrencial lluvia, Marcos finalmente distinguió algo que lo hizo parar en seco. Las figuras, siluetas fantasmales, caminaban hacia él, pero el agua de la lluvia no parecía afectarlas. El miedo se apoderó de él al instante. Eran incorpóreos, pálidos, apenas visibles bajo la veloz cortina de lluvia. Sin embargo, al mirar con más atención, se dio cuenta de que estas figuras tenían pequeñas luces titilantes en su mirada, como luciérnagas atrapadas en el tiempo. Comprendió que no eran de este mundo. Marcos intentó moverse, pero sentía que sus piernas estaban enraizadas en el suelo. Un susurro lejano, un llamado de otro tiempo, le hacía eco en el alma.